del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Es especialista en pedagogía de la educación física y deporte infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además, tiene un diplomado en educación infantil del Politécnico Gran Colombiano y la licencia A, otorgada por la Federación Colombiana de Fútbol como entrenador. Y tiene un amplio recorrido laboral. Ha sido formador de la Corporación Futuro Antioquia, docente de educación física y supernumerario del Colegio Canadiense, formador del Club Independiente, formador en escuelas populares del deporte del Inder Medellín, técnico campeón con la categoría sub-15 de Envigado, técnico además semifinalista del torneo nacional sub-15, ha sido técnico bicampeón con la selección Antioquia de fútbol en el año 2019, medalla de bronce en Juegos Nacionales Bolívar 2019 con la selección Antioquia. Actualmente se desempeña como técnico de la categoría Primera C del Envigado Fútbol Club y es asistente técnico de la categoría sub-20 de nuestro club. Profesor Wilber Perea, bienvenido, la audiencia es suya. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y esperemos de que sea una noche bastante agradable para todos. Eso, vamos a comenzar nuestra temática referente a lo que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica en la formación deportiva en el fútbol. Lo vamos a enfocar desde la etapa del aprendizaje, de la básica, el perfeccionamiento y el alto rendimiento. Vamos a comenzar esta ponencia con una corta reflexión que me llama mucho la atención de César Luis Menotti, a quien conocemos como el filósofo del fútbol por sus pensamientos bastante reflexivos. Sucede que hay demasiados entrenadores que entrenan y pocos que enseñan. Esta última debe ser la verdadera y primera tarea de quien pretende ser un buen entrenador. Es supremamente importante. Los formadores somos los que le llegamos al corazón a nuestros deportistas. Tenemos que partir de ahí. El entrenador inicialmente va muy enfocado a lo que tiene que ver con el alto rendimiento, ganar títulos y tratar de sostenerse en la élite. Entonces es muy importante definir inicialmente cuál es nuestro rol, hacia dónde estamos enfocando nuestro perfil. Bueno, ahora sí, pedagogía aplicada a la formación deportiva en el fútbol. Es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de instrucción y formación del deportista a través del desarrollo de las capacidades físico-funcionales y cognitivas. Es un concepto tomado del glosario del Manual de la Educación Física y el Deporte. Actualmente hablamos dentro de este contexto, hablamos de muchas cosas, hablamos de entrenamiento deportivo, de fisiología del ejercicio, de coaching, entre otras, y le hemos dado poca relevancia a un tema que es supremamente importante en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, como es la pedagogía. Y nuestro objetivo es visibilizarla. Nosotros como formadores, entrenadores, este concepto de pedagogía lo hemos de tener muy interiorizado y tratar de darle una correcta aplicabilidad. Ya les voy a mostrar el porqué. Bueno, vamos acá a enfocarlo a lo que tiene que ver inicialmente con el modelo pedagógico. El modelo pedagógico es el patrón conceptual. Esa es nuestra ruta. Lo construimos a partir de la misión y la visión institucional, ¿sí? Cuando hago referencia a la misión, es nuestra carta de navegación. ¿Quiénes somos? La misión, hacia dónde nos vamos a proyectar. Muy importante tener en cuenta el conocimiento y caracterización de nuestros deportistas. O sea, en qué contexto ellos se desenvuelven,
Conocerlo y reconocerlo como tal es supremamente importante. Y ahora, el modelo pedagógico nos establece los lineamientos sobre qué vamos a enseñar, para qué lo vamos a enseñar y el cómo enseñarlo. Es supremamente importante. Ahí es donde vamos a entrar a hablar de técnicas de enseñanza, métodos, entre otras. Bueno, la pedagogía tiene aplicaciones y les voy a contar el porqué. Y me apoyo mucho en Pep Guardiola, que a mi concepto es un maestro y nos habla de 3 elementos supremamente importantes. No podemos hablar e interactuar con los jugadores de la misma manera. Debemos tener en cuenta a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Importante conocer las características de nuestros interlocutores. ¿Por qué razón? Tenemos deportistas que reaccionan de forma efectiva frente a un grito. Tenemos otros que reaccionan de forma positiva con terapia de choque y otros que reaccionan a través de un mimo. Les voy a contextualizar de una forma muy explicativa a qué hago referencia. Muestro aquí la gráfica de 2 jugadores con los cuales he tenido la posibilidad de compartir desde sus inicios. El caso de John Hader. Voy a contar la estrategia metodológica para intervenir en ellos y sacarle su máximo potencial. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logramos? A través de nuestro equipo interdisciplinario, profesor James, mi asistente en el momento, Edgar, nuestro preparador físico, un detalle muy bonito que les quiero compartir. Con John Hader identificamos de que reaccionaba de forma positiva frente a un grito. ¿Por qué? Porque esas son sus características, ese ímpetu que lo hace diferente. Entonces con él, después teníamos 2 tipos de charla general y luego entramos a intervenir con él de una forma muy específica. Como pueden observar ahí, lo llamo aparte, le doy indicaciones, le transmito refuerzos positivos, pero siempre manteniendo un tono de voz alto. ¿Por qué? Porque ya conocía su entorno. Eso es supremamente importante. Conocer el entorno del deportista, dónde se desenvuelve. Conocer, nos tomamos la tarea de ir a su casa, como lo hacemos con muchos de ellos, ir a su casa, mirar cómo viven, cómo comen, cómo duermen, visitar sus colegios, con quienes se relacionan, a conversar con sus vecinos. Cuando ya tengo ese diagnóstico previo, eso me va a permitir interactuar de manera positiva con ese deportista. Es el camino, eso me va a mostrar el camino a seguir con el individuo. ¿Para qué? Para sacar su máximo provecho, no solo como deportista, sino como persona. Eso me va a brindar los lineamientos. Con Yasser sucede totalmente diferente. Tuve la posibilidad de visitar su familia en la ciudad de Palmira, donde él es oriundo, conocer un poco el contexto, el entorno donde él se desenvuelve. Yasser me reaccionaba de forma positiva frente a un mimo. A él lo abrazo, le pongo la mano en el hombro, lo converso, acerco su cabeza junto a la mía, le hablo al oído y Yasser asimila toda esa información de una manera estupenda. Y hicimos el ensayo por momentos donde intercambiamos los roles. A Yasser lo gritaba, a John Hader le daba mimos y el resultado era completamente negativo. Entonces nos dimos cuenta de que ese no era el camino y por eso tratamos de sacar el máximo potencial de cada uno de ellos. Y es la invitación que yo les hago a todos mis colegas a que tratemos de conocer nuestros deportistas desde el ser, que es supremamente importante. Bueno, acá, la didáctica, disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza-aprendizaje, con el propósito de articular técnicas y métodos de enseñanza. Ojo con esas dos palabras aquí, técnicas y métodos. Esta frase es la que nos van a marcar. Bueno, aplicación didáctica. ¿Qué tipo de método puedo utilizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el más adecuado? Esa es una pregunta que siempre la tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuál es el mejor método? Es muy sencillo, que les voy a contar desde nuestra experiencia en la cantera y desde la parte individual también. En ciertas etapas, sobre todo en la básica,
en la etapa de perfeccionamiento. Muy importante el método inductivo, ir paso a paso, combinar por momentos con la parte deductiva, el sistema lúdico es supremamente importante, o sea que no hay un método adecuado. Yo debo conocer muy bien mis interlocutores y saber de qué manera puedo interactuar con ellos, cuál puede ser el método con el cual todo ese aprendizaje puede llegar a ser significativo, que al fin y al cabo eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, el tema del método es algo para revisar, para mirar. No hay exclusividad en alguno. La técnica de enseñanza es un tramado organizado que nos flexibilizará el camino para cumplir los objetivos. Compañeros, muchas veces nosotros como formadores, entrenadores, tenemos mucho conocimiento, pero hay una dificultad, no sabemos organizarlo. Ahí es donde nos cuesta a veces, o sistematizarlo. Ahora con el tema de la tecnología, pocas veces estamos escribiendo y son costumbres que no podemos dejar de lado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este entramado? Organizar de una forma muy adecuada técnicas, estrategias para llevar a cabo el cumplimiento de los diferentes objetivos. Las técnicas vivenciales y su importancia en el proceso. Estos 3 elementos los tomé de Spencer, un autor que leo bastante, se lo recomiendo. En cuanto a esas técnicas vivenciales, de que nuestros deportistas aprendan con algo, aprender haciendo, que ellos interactúen. Al fin y al cabo, muchas veces los tenemos, y es la realidad, 2 veces al día, 2 horas al día, que tenemos la posibilidad en ocasiones de trabajar a doble turno, pues los tenemos 4 horas, pero el resto del tiempo ellos siguen siendo personas del común y corriente. Entonces, es muy importante de que ese espacio que tenemos para interactuar con ellos sea muy eficaz, sea muy sustancial para las partes. Hago referencia a la pedagogía activa, aprender haciendo. Bueno, acá, las aplicaciones estratégicas en los procesos de formación en el fútbol. Primero el ser, luego el hacer. Algo que promulgamos mucho acá en Envigado Fútbol Club, uno de nuestros patrones. Trabajamos desde el ser, aprender desde el ser, pasando por el saber y aplicarlo al saber hacer, desde la parte humana siempre. Todo proceso debemos abordarlo desde la parte humana, desde ese ser, es lo más importante. Hay una particularidad, y voy a contextualizar un poquito, voy a tener un poquito aquí para contextualizarles lo siguiente. Cuando muchos de nuestros deportistas llegan a la cúspide, salen al exterior, muchos de ellos tienen dificultades, escándalos, problemas y diferentes situaciones. Y nuestro primer concepto, desafortunadamente, cuando hay un incendio, no llegamos a apagar, sino que lo primero que preguntamos es ¿quién hizo el incendio? ¿Quién lo provocó? Ojo, ¿eso por qué ocurre? Hubo una falla, ¿dónde? En su proceso de formación. Hubo una falla. Importante el ser. Entonces muchos decimos, no, es que se le subió el ego a la cabeza. No, hubo una falla. Y voy a poner un ejemplo de Iván Ramiro Córdoba, quien admiro muchísimo, he tenido la posibilidad de interactuar con él en la ciudad de Bogotá. Nunca en la vida le escuché un escándalo. Es un ser humano íntegro. Entonces, eso quiere decir que si trabajamos desde el ser, vamos a ir logrando esa integralidad que buscamos en nuestros deportistas. Bueno, vamos al segundo elemento, que es estructurar las fases de la enseñanza. Primero, defino objetivos. Segundo, los planifico. Tercero, los ejecuto. Cuarto, los evalúo. Esa enseñanza debe ser progresiva. Tenemos que jerarquizar. Eso es lo que nos va a ir dando esa pauta, nos va a brindar ese camino hacia lo que nosotros queremos lograr como tal. Bueno, vamos dentro de esta progresividad, vamos a dar unas recomendaciones, que es saber qué hacer, cómo hacerlo y cómo decirlo. Evitar técnicas muy instructivas, implementar estrategias globales sobre las analíticas, enseñar habilidades genéricas y luego descubrimiento guiado para dar aplicabilidad a técnicas muy específicas. Voy a contextualizar estos diferentes conceptos a partir de una experiencia.
El año anterior, cuando tuve la posibilidad de estar con la selección Antioquia, nos ocurrió algo muy particular. Un jugador con el cual interactuamos bastante, le mostramos muchos videos porque tiene una capacidad excepcional. Y dio la casualidad de que es el jugador que más penaltis le hicieron en el torneo. Le hicieron 13 penaltis durante las 3 fases del certamen. Que mi explicación siempre para él fue, hermano, usted tiene muy buenas condiciones, en el área usted es intocable. Y si lo tocan en el área de forma agresiva, con honestidad, hermano, pues tendrás que caer. Si te tocan en el área con agresividad, el resto tendrás que definir, pero ante todo la honestidad. Ocurrió tal cual. En la final lo entrevistaron y lo primero, cuando los periodistas, ustedes saben que ellos se mantienen muy bien informados, lo primero que hicieron fue preguntarle a ese jugador, venga, a usted le han cometido 13 penaltis en 3 fases, cuénteme qué pasa, cuál es la estrategia, sabemos de que tiene muy buenas condiciones. Lo primero que dijo fue, no, lo que pasa es que el profe Perea ha dicho que en el área soy intocable y si me tocan me debo tirar. Cuando tomo el celular luego encuentro más de 50 mensajes donde, uy, profe, le estás indicando al jugador de que se debe tirar. No. Entonces, de ahí la importancia de saber qué hacer, cómo hacerlo y cómo decirlo. Bueno, acá otro pensamiento de Diego Simeone habla de que la aplicación de entrenamientos diferentes y eficaces nos ayudan a despertar estados emocionales positivos en los deportistas. Esto es muy importante y ya les voy a mostrar el ejemplo del por qué. Si la atención está en un lado, la distracción está en el otro. Los periodos de atención en nuestros deportistas son muy cortos, entonces debemos de tratar de optimizar el mismo. Es supremamente importante ser muy claros, puntuales, muy precisos. Nuestros jugadores pasan más tiempo sin el balón que con él. De ahí la importancia de enseñarles a ocupar de forma muy racional los espacios, desde el posicionamiento y conocimiento de su funcionamiento. Les voy a contextualizar el porqué de lo que acabo de manifestar. Bueno, les voy a mostrar el porqué de la dinámica de los entrenamientos y lo voy a contextualizar de la siguiente manera. Envigado sub-15, jugamos un partido el día miércoles donde teníamos la posibilidad de ganar el punto invisible para entrar a la fase de grupo con esa unificación. Más sin embargo, optamos por poner un grupo entre sub-14 y sub-15 y terminamos perdiendo la posibilidad de ese punto. Hubo un enojo enorme por parte de los padres de familia, gente del común, porque sabíamos que teníamos la posibilidad de haber ganado ese punto, pero al fin de semana siguiente, el sábado, ahí cerquita, teníamos cuartos de final del torneo nacional frente a Independiente Santa Fe como locales y considero que no era importante pronto arriesgar tanto ahí porque íbamos a tener la posibilidad de clasificar. Al día siguiente lo que hicimos fue este trabajo, el cual en un principio a la gente del común le generó mucha curiosidad. Les voy a mostrar. Acá lo que realizamos es una rueda de pases donde nuestro lateral gana la línea de fondo y se debe anotar, y el equipo a partir de esa anotación lo que ven a hacer es armar una coreografía y de esa manera ustedes se pueden dar cuenta, se cambió el entrenamiento, se cumplió con el principio y el subprincipio que teníamos dispuesto y de una manera muy divertida. Luego acá, esto fue con su grupo, luego acá, ya con un grupo mayoritario, otra exigencia donde cada nombre que yo iba dando, ese debía tocar el balón de forma rápida y al final deben anotar. Hay, o sea, que es un trabajo de mucha atención porque solo ese jugador es el que puede anotar. Y cuando anotan, de inmediato arman una coreografía donde todos participan, se divierten. Y miren, veníamos de perder un partido donde nos dolió a todos. Y miren los muchachos cómo, de qué manera lo están viviendo, cómo lo disfrutan, cómo la pasaron. Entonces miren que el entrenamiento puede ser de otra forma. Lo podemos modificar. Bueno, objetivo de la implementación de estrategias metodológicas para lograr el desarrollo deportivo. Primero buscamos potenciar el rendimiento deportivo individual y luego grupal, desde lo que le decía hace un momento, desde el conocimiento del individuo. Consolidación de procesos según la necesidad.
si el proceso que estamos llevando a cabo es a mediano o largo plazo, o a corto, dependiendo, asimismo tenemos que implementar las diferentes estrategias metodológicas para lograr nuestro objetivo. De eso depende. Enseñar para la comprensión del juego, supremamente importante, que el jugador pueda tener esa capacidad, prepararlo para que pueda resolver situaciones que se le presenten en el juego, que al final lo que buscamos es la obtención de resultados desde el crecimiento del ser y desde el deportista. Modelo del entrenamiento en la formación. El modelo debe ser coherente con la forma de entrenar y competir. Muchas veces hacemos durante nuestras unidades de entrenamiento, hacemos inicio de juego sin ningún problema, pero llegamos al partido y porque el rival nos hace una presión alta organizada, entonces le damos la indicación al portero, al central, tírela arriba, tírela arriba. No, tenemos que llenarnos de argumentos para que se vaya plasmando esa idea de juego a partir de un modelo que ya Envigado Fútbol Club ha definido y no podemos renunciar a él. Hay que brindarle herramientas. Si no se puede salir con los centrales, bueno, buscamos laterales bien posicionados, puede ser por dentro o por fuera, descendiendo uno de los interiores, alargando el otro, pero que el jugador tenga herramientas, que porque el rival venga y me presione de una u otra manera, voy a cambiar mi modelo. No, mi idea no. Debe haber una coherencia. El modelo debe incidir en el proceso formativo de la persona y luego en el deportista. Como lo manifesté anteriormente, debemos mejorar las condiciones del deportista, del futbolista al unísono, o sea, a la par, la parte de psicología, nutrición, la parte física, todo ese equipo interdisciplinario, debemos unificarlo para hacer esa intervención que sea de forma sólida, lograr esa consolidación de lo que nosotros queremos hacer. Bueno, estructura de la unidad de entrenamiento. Miren cómo comenzamos y ahora vamos llegando a la secuencia. Lo primero que hacemos es definir los objetivos junto a nuestro equipo interdisciplinario. Hago referencia a metodólogo, preparador físico, psicólogo, analista de video, asistente. Nos reunimos y definimos cuál va a ser el objetivo de nuestra tarea. A partir de ahí, venimos acá, que es crearlas, las sistematizamos, las trasladamos al campo de entrenamiento y ahí es donde nos damos cuenta si verdaderamente se cumplieron o no. ¿Cómo nos damos cuenta en Envigado Fútbol Club? Gracias a Dios, a la gestión de nuestros directivos, contamos con Estefanía, quien es la videoanalista de las fuerzas básicas. Estefanía, cada vez que estamos en la unidad de entrenamiento, ella siempre está grabando nuestros videos, cumple la labor de analista de video y analista de desempeño. Nos graba los videos y finalizado el entrenamiento, no nos vamos para la casa del cuerpo técnico. De inmediato, en este caso, hago referencia, tenemos una grata compañía, una excelente incorporación que ha hecho nuestro club, que es el profe Felipe Merino, que a mi concepto es un gran maestro, el profe John, que nos viene apoyando también en el tema de la preparación física. Nos sentamos todos, analizamos el video del entrenamiento, miramos si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Si el objetivo no se cumplió, miramos en la siguiente unidad cómo hacemos ese refuerzo, pero que se logre interiorizar ese concepto y darle la correcta aplicabilidad. Vamos al cuarto punto, que es el diseño, estructura y aplicación del plan de juego. Es muy importante. Nosotros diseñamos lo que es el plan de juego y tiene unos elementos dentro del mismo, como es el plan de recuperación, el plan de alimentación, el plan de hidratación. Dentro de ese plan de juego, ¿hasta dónde podemos ser flexibles? Es una pregunta que siempre está en el tintero y les voy a contar el por qué la flexibilidad dentro del plan de juego. Nosotros diseñamos y sistematizamos quién cobra por derecha, quién cobra por izquierda, quiénes van a barrera, toda una manera que quede muy sistematizado, muy mecanizado y el jugador sepa lo que hay que hacer, cómo hacerlo y en qué momento, según la necesidad. Les voy a contextualizar este ejemplo, este concepto. Ciudad de Santa Marta, Al Hilal versus Envigado, semifinal de torneo nacional. Jugamos en la sede de la Unión, en Los Trupillos, donde ustedes saben, a jugar allá a las 3 de la tarde es terrible, aparte del vapor, el calor, la humedad.
esa brisa que llaman la loca, que cambia la dirección del balón. Es supremamente complejo ese tema ya. Vamos perdiendo 1-0. Última jugada. El cuarto nos dice, profe, cobran y finaliza la acción. Teníamos definido que primera opción teníamos a John, que cobraba. Segundo, teníamos a Silva, que estaba cobrando muy bien. Tercera opción, Acevedo, que remataba con muy buena potencia. Por ese sector no teníamos a Yasser. Tomamos la determinación. Yasser se me acerca al banquillo técnico y me dice, profe Perea, déjeme cobrar que yo de ahí la meto. Así, coloquialmente. Textualmente lo digo. Profe, déjeme cobrar que yo de ahí anoto. Yo, Yasser, pero ¿cómo así? No, es que tenemos un plan de... Profe, déjeme, profe. Me llegó esa intuición y me llenó como de seguridad, de tranquilidad. Y dije, Yasser, cóbrelo. En ese preciso momento, tanto mi asistente como mi preparador físico se quedaron, profe Perea, pero es que podemos perder autoridad, profe, porque entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente partido? ¿Qué va a pasar con nuestro plan de juego? Profe, ¿qué va a suceder? A mí me pasaron muchas cosas por la cabeza. Incluso los jugadores que estaban en el banco también pensaban igual, me miraron serio como que, profe Perea, ¿qué está haciendo? Si él había dicho esto, pero créanme que tenía esa intuición de que podíamos hacer algo y sentí en él esa seguridad, me inspiró esa tranquilidad, pero en el fondo tenía yo una preocupación, les cuento para no alargar esto, que si Yasser no anota, Dios bendito, me van a acabar, me voy a aguantar 14, 16 horas de Santa Marta a Medellín, llevando cantaleta de mi maestro James, de Edgar, de los jugadores, mejor dicho, terrible, pero hay que asumir riesgos, hay que asumirlo. Yasser cobra y termina anotando 1-1 al Hilal frente a Envigado Fútbol Club. Entonces miren que se pudo dar, o sea que ahí es donde entramos a mirar hasta dónde podemos flexibilizar dentro de nuestro plan de juego. Y siguiendo con la secuencia, definir objetivos, crear tareas, trasladarlas al campo y luego la aplicabilidad que le damos en los partidos. Les voy a mostrar acá este video. Tarea que diseñamos, una tarea de transición. Se lo voy a proyectar por aquí. Donde jugamos un 5 versus 5 más 2. Donde el equipo recupera y de inmediato comienza el contraataque con hombres bien abiertos, teniendo amplitud, jugaba por fuera y la acción termina por dentro, en gol. Eso se lo mostramos a los jugadores. Por lo general siempre sistematizamos a través de nuestro formato, pero a través del iPad le mostramos a los jugadores ya la acción más animada, hasta les podemos poner los nombres, fotos, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos son muy visuales y lo que buscamos es eso, generar esa emotividad, generar ese impacto visual en ellos. Entonces, ¿cómo esta tarea del entrenamiento la llevamos acá a la realidad? Partido Envigado Patriotas por torneo nacional. Méndez recupera la pelota. De inmediato nuestro lateral posicionado en mitad de campo, Duván, gana línea de fondo. John va buscando espacios. Recesiona y busca Yasser. Miren. Y Yasser termina anotando. Vamos a buscar un poquito aquí. Si puedo buscar un poquito aquí, cámara lenta, más despacio, para que podamos seguir mirando por aquí. Cómo Duván gana en profundidad. Y ya John tiene a Yasser. Y este termina anotando. Continuamos. Estructuras estimular en los procesos formativos. Buscamos estimular lo que es la estructura cognitiva, que es la toma de decisiones. Aquí no me voy a alargar mucho porque esa va a ser nuestra siguiente ponencia a cargo de Carles Torres, nuestro metodólogo, que nos va a ilustrar mucho acerca del tema. Es una persona que tiene demasiado conocimiento y seguro que la vamos a pasar muy chévere con esa ponencia del día jueves. La estructura coordinativa, que habla acerca de los gestos en el fútbol, los aspectos técnicos, la estructura socioafectiva, la relación del deportista con sus pares y el entorno, ¿sí? La socialización, la estructura creativa, que es la innovación del futbolista y la creatividad. Estos temas del jueves, Carles nos los va a ilustrar de una manera espectacular. Bueno, ¿qué tipo de jugador desea formar? Siempre nos inquietamos en eso. ¿Pretende formar un jugador inteligente? Bueno,
Situémoslo en situaciones de incertidumbre táctica y lo orientamos en el cómo resolverlas. ¿Aspira a formar un jugador técnico? Claro, que el eje central de nuestras tareas siempre sea el balón. ¿Quiere formar un jugador físico? Muy sencillo. Hacemos modificaciones en lo que tiene que ver con los espacios, intensidad, tiempo, volumen, densidad, todo ese aglomerado de elementos que hacen parte de lo físico. ¿Cómo le podemos ir haciendo adaptaciones para eso que queremos lograr? ¿Espera formar un jugador competitivo? Es muy claro, es muy sencillo, situarlo en situaciones donde sean las SSP, situaciones simuladoras preferenciales, supremamente importante. Anhela formar un jugador que sepa cooperar y trabajar en equipo, el trabajo cooperativo, donde puedan interactuar, donde puedan, le asignamos diferentes roles, supremamente importante. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Estos conceptos no los podemos trabajar por separado. Valga la redundancia, lo trabajamos al unísono, a la par, para formar ¿qué? Un jugador íntegro, un jugador integral. Eso es lo que nosotros buscamos al fin y al cabo. Bueno, la cohesión de equipo, supremamente importante, y eso es nuestra bandera, es lo primero, y nuestro presidente nos lo reitera casi que a diario. Hay que formar, hay que hacer equipo, desde el ser siempre, primero el ser, luego el hacer, y esa es nuestra bandera siempre. Aquí les muestro un ejemplo de lo que hacemos con nuestra selección, que es supremamente importante, y con Envigado también lo hemos hecho, esa espiritualidad, esa humildad, esa responsabilidad, esa pasión, convicción, compañerismo por lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí vamos estimulando esos liderazgos. Ahí vamos estimulando esos liderazgos. ¿Hacia dónde los queremos llevar? Ya les voy a mostrar. Hacia acá. Por ejemplo, con los muchachos de Envigado, hay días donde salimos, hacemos un asado, compartimos a los partidos, los papás le llevan banderas, todo ese tema. Con la selección, desde la concentración salimos a comer una hamburguesa, a comer una ensalada de fruta, entre otras. Eso hace cohesión de equipo. Eso es lo que nosotros buscamos siempre. Al jugador tenemos que llegarle al corazón. El conocimiento debe pasar por la cabeza, pero se debe hospedar aquí, en el corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Luego les voy a mostrar el porqué. Entonces, cuando llegamos a esa cohesión, es lo que vamos despertando en los muchachos, esta responsabilidad social. Lo hacíamos con Envigado Fútbol Club, cada vez que salíamos a los partidos del torneo nacional, no por iniciativa del profesor Perea ni por iniciativa del profesor James. Los deportistas tomaban la iniciativa. Profesor, vamos a la ciudad de Cartagena. Profe, guayos, camisetas, ropa en buen estado. Íbamos y lo compartíamos con los chicos de escasos recursos, de diferentes clubes. Conversábamos con ellos sobre valores humanos y siempre dejábamos la camiseta del Envigado Fútbol Club por lo alto. Eso es lo que hacíamos siempre, llevar ese mensaje de responsabilidad social, de humildad, de perseverancia, de tranquilidad, de amor, que eso es lo que nosotros buscamos siempre. Entonces, fotos como esta, imágenes como estas, las tenemos durante todo ese tiempo que estuvimos recorriendo el país con este grupo de valiosos seres humanos. Bueno, valorar al jugador. Ya para ir finalizando, valorar al jugador. Supremamente importante. Hacer que el jugador se sienta importante para el equipo, para mí. Conocerlo y reconocerlo. Saber lo valioso que él es como tal, como persona, como deportista. Asignarle responsabilidades. La mayoría de mis jugadores, y ellos lo saben, aquí veo muchos, y ellos lo tienen muy claro. En las concentraciones, nuestros jugadores, en los hoteles, ellos tienen la responsabilidad de llevar el plato a la cocina. Es una responsabilidad de ellos, llevar el plato a la cocina, tender sus habitaciones. Esas son sus responsabilidades. En la casa siempre estoy pendiente de que eso se convierta en un hábito, que es lo que nosotros debemos buscar. Realizar refuerzos positivos es supremamente importante.
no tiene que ser ese mensaje que lo estás haciendo mal, de que así no es, no, mándele la solución, mándele la solución. En medio de la fatiga, sabemos de que llega poco oxígeno al cerebro, el jugador está, las pulsaciones están a 1000 por minuto, entonces hay que enviarle ese mensaje, ese refuerzo positivo, de tranquilidad, de que él puede hacer las cosas bien. Eso es supremamente importante, arroparlo. Motivarlo, supremamente importante, y voy a traer a relación, acá contesto algo que ocurre a menudo acá en Envigado Fútbol Club, que para mí, lo personal, y yo estoy seguro que a mis profes también, lo llena de orgullo, cuando yo veo al presidente, a los metodólogos, al director deportivo, a las 7 de la mañana en un partido de la sub-9, de la sub-10, cuando los vemos en un entrenamiento de cualquier categoría e interactúan con lo, a pesar de que tienen muchas responsabilidades de tipo administrativo, siempre están interactuando con jugadores, van a los escenarios, van y se meten en el contexto, hablan con los jugadores. Eso no solo los motiva a ellos, sino a nosotros también como formadores, como entrenadores. Y eso es supremamente importante. Quitar el rótulo de titular y suplente, vender la idea de que todos son valiosos. Es supremamente importante. Por regla juegan 11. Eso es muy claro y lo sabemos. ¿Qué estrategia utilizo? Y muchos de mis profes también, estoy seguro que lo hacen, a nuestros jugadores que están en el banco, porque como dicen por ahí, ese tema de que hay que tener buenos suplentes. No. Muchachos, todos son valiosos para el equipo, todos son importantes y todos están en condiciones de jugar en determinado momento. Y el jugador hay que, vuelvo y reitero, hay que hacerlo sentir importante. Venga, ¿y yo qué hago en el banquillo? Siempre voy turneando, llamo el uno, luego llamo el otro. ¿Qué ves? ¿Qué pensás? ¿Cómo me puedes ayudar a cambiar esta situación? ¿Qué podemos mejorar? Interactúo con ellos. Y ese jugador que terminé de hablar con él va y se sienta y lo primero que pasa por su cabeza es: soy importante para mi formador, para mi entrenador, valgo, soy supremamente importante. Y a eso es lo que nosotros le tenemos que apuntar, llegarle al jugador acá, al corazón. Y para contextualizar todos estos conceptos, cuento rápidamente, pues algo que ustedes lo pudieron vivenciar, lo pudieron observar el año anterior, el caso, lo que nos ocurrió con la elección Antioquia, donde le vamos ganando al encopetado Valle 1-0, luego 2-1, y sobre la hora nos empatan 2-2, un equipo muy fuerte, un equipo muy bueno, con un excelente entrenador que pertenece al Deportivo Cali, el profe Julián Rincón, que por aquí nos acompaña, le envío un saludo. Sabíamos de que iba a ser un juego demasiado complejo por el rival, nos estamos jugando el título 102 y muchas cosas en juego, y cuando Valle sobre la hora nos empata el partido 2-2, créanme que, y yo sé que a ustedes les ha pasado también, me llegó a la cabeza una incertidumbre. El sol, esa mañana, el sol se fue, el sol me abandonó, el sol se opacó, la mañana se puso un poco gris, y yo miraba a mi cuerpo técnico, miraba al profe Alexander Cuesta, quien le envío un gran abrazo, profe Nicolás Alejo, miraba a mi cuerpo técnico y todos me miraban a mí como que diciendo: profe, ¿qué pasó? Y estamos jugando muy bien, estamos haciendo un buen trabajo, ustedes lo pudieron ver. ¿Qué pasó aquí, profe? ¿Y qué vamos a resolver? O sea, nos miramos las caras como que, ¿y ahora qué? Ellos esperando una respuesta de mi parte y yo esperando una respuesta de parte de ellos. Así estaba la situación. Termina el juego, vienen los muchachos a la línea lateral, empezamos a conversar y yo no encontraba las palabras. Sentí un balde de agua fría terrible. Alguien me acerca y me dice: profe Perea, hay un problema. Y yo: otro, cuéntelo. Profe, es que aquí ya están las camisetas que dicen Antioquia campeón, título 102. Ay, Dios bendito. O sea, a pensar más todavía. No estaba preocupado, estaba más bien muy ocupado pensando en cómo resolver esa situación que se venía presentando en ese momento. Cuando se acercan nuestros dirigidos, los veo tranquilos, los veo supremamente tranquilos y me dicen: profe Perea, usted lo ha dicho, esto no es cómo se inicia, sino cómo se termina. Y profe, a usted lo llama en el corazón y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Vamos a ganar, profe. Entonces me sorprende cuando Jesús Villalba, portero de Envigado Fútbol Club,
asume en un acto heroico. Si él está por aquí, le envío un saludo grandísimo. Me dice, profe Perea, yo tapo un penal y el siguiente lo cobro y lo hago. Y todos los jugadores se fueron llenando de esa confianza, esa tranquilidad, y eso me volvió otra vez el alma al cuerpo. Me fui llenando también, nosotros como cuerpo técnico también, nos fuimos llenando un poquito de tranquilidad, y todos nuestros jugadores cambiaron el semblante, el sol volvió a salir nuevamente, cosas que de la naturaleza, cosas del Señor. El jugador que entró en el último minuto, Jerónimo de Alba, me dice, profe, yo cobro el último penal, el quinto lo cobro yo. Yo, ¿cómo sabes si va a haber quinto? Profe, estoy seguro que va a haber un quinto. Yo por lo general, profe, siempre cobro palo izquierdo. En esta oportunidad, profe, lo voy a cambiar al derecho, porque estoy seguro que los de Valle ya observaron nuestros cobros y yo la voy a cambiar, profe. Yo, ¿será prudente? Él me responde, profe, ¿usted confía en mí? Es lo que usted nos ha enseñado, que hay que creer. El primer paso es creer en sí mismo. Ese es el primer paso. Yo, bueno, no hay problema. Jesús tapó penal, cobró, lo anotó. Jerónimo cobró el último, palo derecho, Antioquia campeón. Y el objetivo se logró. Muchas gracias a todos por esa disposición, por haber sacado su tiempo para compartirlo con nosotros. Les envío un fuerte saludo a alguien a unas personas que tengo que agradecerle en el corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Profe Ismael Rescalvo, Juan Rescalvo, han sido mis padres en los momentos más difíciles, siempre han estado apoyándome, siempre me están haciendo recomendaciones, y para mí eso es muy valioso, y les envío un fuerte abrazo, al igual que a todos los profesores, colegas, amigos de las filiales, deportistas, directivos, a todas las personas que nos acompañaron en esta noche. Dios les pague. Quedo atento para la rueda de preguntas. Muchas gracias, profesor Wilber Perea, por su excelente presentación, la cual esperamos pues que haya sido del agrado de todos los presentes. Ahora pasaremos a las preguntas que han sido seleccionadas para que nuestros profesionales puedan ampliar los conceptos planteados por nuestro invitado la noche de hoy. Entonces vamos con nuestro preparador físico, profesor Juan Carlos Grisales. Buenas noches, ¿cómo está? A todos. Muy bien, gracias, Felipe. Estoy atento a lo que necesiten. Muchas gracias. Profesor, por aquí nos escriben desde la ciudad de Montería y nos hacen una pregunta muy interesante que dice: ¿cuáles son los ciclos de la vida deportiva de un futbolista? Bueno, los ciclos de la vida de un deportista son 3. El del entrenamiento de base, donde se juega para aprender. El entrenamiento de rendimiento, donde se aprende para jugar. Y el entrenamiento de alto rendimiento, donde se entrena para ganar. Todo esto se inicia a los 8 años, que es la etapa del acostumbramiento. De los 8 a los 12 años, que es la etapa de la tecnificación. De los 12 a los 14 años, es la etapa de la precompetición. De los 14 a los 18 años, la etapa de la competición. Y de los 18 en adelante, es la élite del fútbol. Muchas gracias, profesor. Vamos con otra pregunta muy interesante que nos realizan desde la Universidad de Medellín. Para el profesor Felipe Merino, buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy buenas noches a todos. Cordial saludo a los compañeros. Muy buena presentación, Wilbert, a Juan Carlos, a ti, Alejo. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. No, atentos a cualquier pregunta. Profesor, dentro del proceso pedagógico, ¿utilizan pausas de reflexión para los jugadores? Esta pregunta nos la hacen desde la Universidad de Medellín. ¿Me dijiste pausas o pautas? Aquí hablan pautas, profesor. Ok, no, muy bien. Gracias por la pregunta. Bueno, a ver, desde el quehacer de nosotros como entrenadores y pues la especialización que tenemos de formar jugadores por encima de 13 años, yo diría que hay preguntas polémicas, ¿no? Y hay preguntas en el entrenamiento que pueden ayudar a esa reflexión, pero también hay momentos fuera del entrenamiento que hay que generar para que el jugador sea autocrítico, ¿no? Es ir generando sistemáticamente charlas que conduzcan al jugador a preguntarse a sí mismo cómo fue su actuación. Pero yo respondería que en el entrenamiento hay que hacer preguntas como, ¿estás bien ubicado? ¿Cómo te fue en esa jugada? Esa jugada que fue tan exitosa, la hiciste varias veces. Te salió porque fue una genialidad, fue improvisación o la habías pensado. Es decir, en el entrenamiento hay muchas cosas que uno puede generar como reflexión, pero yo diría que si hay algunas pautas, serían más de tipo metodológico y diría yo que el entrenador es quien es el protagonista en esa construcción de preguntas, dándole la posibilidad también al jugador de encontrar las respuestas. A veces no las va a encontrar inmediatamente, pero se va a ir con la pregunta. Entonces, diría yo que también sumándome un poquito a lo que dijo el profe Juan Carlos Grisales, dependiendo de la edad, ¿no? Mientras más pequeños los niños, digamos que más preguntas hay que hacer, más preguntas polémicas y llevar más a la reflexión. De pronto, en la categoría sub-20 y la experiencia que hemos tenido en fútbol profesional, encuentra uno que ya las charlas son más de tipo individual y que las reflexiones grupales quizás son un poco más cortas y más enfocadas al rendimiento. Pero muy buena pregunta. Yo creo que de esa manera la responderíamos. Muchas gracias, profesor Felipe. Ahora para nuestro ponente, para nuestro invitado, profesor Wilber Perea. Esta pregunta nos la hacen aquí desde la ciudad de Medellín. ¿Cuál fue el manejo pedagógico para la consecución de objetivos con los equipos a los cuales ha dirigido? Bueno, interesante esa pregunta, chévere. Lo primero, Alejo, es la creación desde la pedagogía, la creación de ambientes de aprendizajes de acuerdo a la necesidad. Que esos ambientes sean los óptimos, sean los adecuados para el cumplimiento de nuestros objetivos. Saber a quién estoy incorporando en el proceso de detección, a quién estoy mirando, luego en selección a quién incorporo y en desarrollo, o sea, detección, selección y desarrollo, qué contenidos voy a trabajar, de qué manera lo voy a ser facilitador para que mis equipos logren darle esa aplicabilidad, lo que llamamos teoría del aprendizaje, ¿sí? Lo que llamamos teoría del aprendizaje de ese autor, ese psicólogo y pedagogo David Ausubel, quien nos habla mucho de ese aprendizaje significativo. Es como enfocarlo hacia allá, a la generación de esos ambientes de aprendizaje y el manejo de grupos. Muchas gracias, profesor. Por aquí hay otra pregunta para el profesor Juan Carlos Grisales. Esta pregunta desde la costa atlántica y para las que nos están visualizando desde allí. Profesor Juan Carlos, ¿cuáles son los ciclos de la vida deportiva de un futbolista? Bueno, los ciclos de la vida, acabamos de hablar de los ciclos. Sí, sí. Sí, las Los etapas, ciclos. ahora los ciclos. Eso, entonces listo. Entonces, hablamos de la etapa de preparación básica, donde el niño quiere, la etapa del perfeccionamiento, donde el niño puede,
y del máximo rendimiento, donde el joven sabe desde la parte técnico, táctica y psicológica, ¿sí? Y los ciclos eran el entrenamiento de base, el entrenamiento de rendimiento y el entrenamiento de alto rendimiento. Nosotros siempre iniciamos desde una percepción, desde una acción, desde una interacción, desde una complejidad para llegar a un saber hacer. Pero nosotros todos iniciamos todo esto desde una investigación, desde un desarrollo, desde una ejecución y una aplicación. ¿Para qué? Para ir a evaluar. Después hacemos un diagnóstico, una programación y una ejecución. Y ahí sale todo lo que nosotros hacemos en el Envigado Fútbol Club. Muchas gracias, profesor. Ahora para el profesor Felipe Merino. Nos escriben desde Sonsón y nos preguntan, en el momento de ese conocimiento del jugador, es importante hablar con él y conocer si él le molesta la forma en que uno como entrenador le comunica las cosas. ¿Cómo debe ser esa comunicación con el jugador, profesor Felipe? Bueno, Edwin, a ver, yo creo que el profe Perea en su exposición hace relevancia a esos temas en las primeras diapositivas, ¿no? Pone el ejemplo de Durán y de Asprilla, jugadores pues que a la interna sabemos que tienen sus características en cuanto a su genio, ¿no? Y que son respetables. Y dentro de los grupos nosotros nos encontramos con gente que es genial, pero tiene un temperamento diferente al de otros. Es decir, con este ejemplo él muestra que el entrenador debe tener una lectura y una relación con cada uno de los jugadores para poder entregar ese feedback. En el escenario del partido de fútbol, que es un momento del aprendizaje, que es coadyuvante de la formación, yo diría que no hay muchos espacios para uno alargarse en cosas. Hay que conocer muy bien a los jugadores para entregar la información o dar un comando. Tal vez no haya espacios para la reflexión, aunque los hay, y la competencia debería usarse para eso, para seguir mejorando a pesar de los resultados y consolidar aprendizajes significativos, que es lo que en definitiva buscamos. Entonces, la respuesta es sí, hay que conocer muy bien a los jugadores. Creo que entablar charlas personales, por lo menos, no sé si cabe decir que una vez a la semana, porque pues son numerosos grupos y sabemos que mucha gente no solamente tiene un grupo, sino dos o tres, o trabaja en varias partes, pero sí minutos con algunos jugadores, ¿cierto? Tener una relación de tipo amistoso, cercano, y poder deducir la información o la preferencia de aprendizaje que tiene ese jugador para poder saber cómo llegarle en un momento pues de tanto acoso o donde el tiempo apremia como en un partido. Muchas gracias, profesor. Para el profesor Wilber Perea, nos escriben desde Bogotá, una de nuestras escuelas con convenio, canteranos. Un saludo. Dice, la pregunta viene desde el ideal de ser humano que desean formar desde Envigado. Habla del ser, el hacer y el saber hacer. ¿Cuál es ese ideal del ser humano y a qué se debe responder? ¿Cuáles son los intereses del club frente a la proyección y a la formación de los jugadores? Claro, sí, lo manifesté anteriormente. En esta oportunidad vuelvo y lo recreo, que es aprender desde el ser, pasando por el saber y aplicarlo al saber hacer. Lo que llamamos al final la teoría del aprendizaje significativo. Y en el club es lo que nosotros buscamos. Desde el conocimiento y reconocimiento de ese ser humano. Por ahí lo manifestó Carlos Torres en su ponencia, luego lo manifestó por ahí Andrés Colorado, y tú lo reiteraste. Primero el ser humano, desde el ser humano. El fútbol simplemente es un medio, no es el camino, es un medio para llegar hacia el objetivo que nos hemos trazado. Es un medio para construir ese camino que nos hemos trazado.
Entonces, no sé si ahí responda a dicho interrogante. Bueno, entonces el día de hoy queremos darle muchas gracias por la compañía a todas las personas que se han conectado con nosotros el día de hoy. Los queremos invitar para la próxima charla, este jueves, 7 de la noche, con nuestro coordinador metodológico, Carles Vidal. Él vendrá a exponer temas muy interesantes también desde la metodología del club y que esperemos que sea de mucho agrado para las personas que nos van a acompañar. Así que reiteramos el agradecimiento y los esperamos este próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor Felipe. Muchas gracias al profesor Juan Carlos Grisales y, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, el profesor Wilber Perea. Gracias a todos por la atención dispensada y pasen una muy buena noche.